Por fin está ocurriendo algo en El Salvador que los salvadoreños veníamos pidiendo desde hace muchos años, y es que el presidente Nayib Bukele hace unas horas acaba de sugerir que se tiene que quitar la deuda política en nuestro país. Y vean, esto suena bonito y lo es, pero no es tan fácil como parece. Se debe de seguir un proceso porque se tiene que modificar la Constitución. Pero acá les voy a explicar cuál es el proceso que debe de seguir la Asamblea Legislativa para poder hacer este cambio, cuáles son los pasos que tienen que seguir, y también les voy a explicar más sobre lo que significa la deuda política en nuestro país. Pero primero vamos a ver la noticia. Y es que, vean, muchas personas todavía no tienen claro en qué consiste la deuda política. Y es básicamente el financiamiento que el gobierno le da a los partidos políticos en El Salvador con el simple hecho de participar en las elecciones. Con cualquier partido que se forme de la nada, que recoja las firmas suficientes para poder constituirse como partido político, El Salvador está obligado a darle financiamiento si saca cierto número de votos en las elecciones. La cantidad de dinero que se le da a los partidos políticos depende del número de votos que sacan. Entonces, básicamente, de nuestros impuestos, de los impuestos de los salvadoreños, se tiene que mantener a los partidos políticos, y esto nunca ha sido bueno y nunca ha sido justo. Por eso muchos salvadoreños han estado siempre en contra de esta práctica, porque imagínense, si usted es partidario de Nuevas Ideas, está financiando a Arena y está financiando al FMLN y a los demás partidos políticos sin ni siquiera saberlo y sin querer, porque no queremos financiar a otros partidos políticos que no sea el que nos simpatiza. Puede ser Arena el que le simpatice, pero con sus impuestos está financiando a otros partidos que no son Arena. Y bueno, ese es el problema, y por eso es que la gente está de acuerdo con que se elimine la deuda política, y lo ha venido pidiendo desde hace años. Esto es un tema que viene desde hace años, pero el problema es que esto está en la Constitución de la República, el hecho de que se tienen que financiar a los partidos políticos. Entonces no es nada fácil modificar este tipo de leyes. Entonces esta es la publicación que hizo el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, ahora X, y dice, se los leo textualmente. Dice, pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. Está hablando él de Nuevas Ideas. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?, pregunta él. Y claro que es mejor así. Recordemos que el presidente Nayib Bukele en ese entonces prácticamente toda su campaña la hizo a través de redes sociales. Su campaña política, cuando él fue por primera vez candidato a la presidencia. Y recuerdo cómo partidos como Arena se gastaron millones de dólares en anuncios en la televisión abierta, también en redes sociales. Salía Mauricio Interiano hablando, diciendo de que Nayib Bukele iba a crear una nueva Venezuela acá en El Salvador, y un montón de mentiras que al final los salvadoreños no las creímos. Pero se gastaron millones de dólares en todas esas campañas publicitarias. Entonces eso prácticamente parte de ese financiamiento que utilizaron para esa campaña salió de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Y no tiene que ser así, señores. Bueno, al menos yo no creo que deberíamos de estar financiando partidos políticos, a ninguno. Tienen que, las personas que los siguen, sus simpatizantes, tienen que financiarlos. Y en la medida en que más simpaticen con la gente, así van a tener mayor financiamiento. Eso es lo que decía el presidente, y sigue diciendo en otra publicación que hizo. Dice por acá, además, la recaudación de fondos también puede hacerse con bonitos eventos de campaña. Recuerdo con nostalgia los eventos que hacíamos en Estados Unidos con la diáspora. No eran grandes sumas de dinero las que se recaudaban, pero sí eran lo suficiente, dice el presidente. ¿Qué nos pidieron a cambio? Salvar a El Salvador, dice. Y esto es lo que les mencionaba. Pues es mejor cuando el partido se logra financiar con la gente que está a favor de ellos, con la gente que los sigue, con la gente que quiere apoyarlos, y no sacarles un impuesto que es
básicamente, como lo dice la misma palabra, impuesto, o sea, a la fuerza nos quieren sacar el dinero para financiar a todos estos partidos políticos. Y esto ha sido así desde hace años, no es nada nuevo. Está, como les digo, en la Constitución de la República, así que se tiene que modificar antes para poder cambiarlo. Entonces, esto es lo que decía el presidente Nayib Bukele, a lo que muchas personas respondieron y muchas personas, por ejemplo, algunos diputados dijeron de que prácticamente diciendo que la idea había sido de ellos. O sea, como diciendo, esto yo lo he venido diciendo desde hace años y hasta ahora que el presidente Bukele lo dice, lo vamos a hacer entonces. Y aquí vuelve a surgir ese debate o vuelve a surgir esa proclamación que hacen algunos creadores de contenido, algunos youtubers, que les dicen a los diputados que si no es el presidente el que les ordena hacer las cosas, entonces ellos no lo hacen. Y aquí creo que algo de razón tienen, porque veamos lo que dice el diputado Cristian Guevara. Siempre he dicho que mi frase es lo justo, lo legal y lo correcto. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Guevara y yo siempre he dicho que mi frase es lo justo, lo legal y lo correcto. Y yo creo que lo justo, lo legal y lo correcto es eliminar la deuda política. Y qué bueno que hoy el presidente Nayib Bukele también está de acuerdo con eso, porque dice, pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil, pero no fue mejor así. Así que yo sí estoy de acuerdo con eso, es lo que pedía la gente, es lo que yo estaba de acuerdo. Por cierto, ya va a salir más de algún pasmado terengo diciendo, ay, hasta hoy que les dice el presidente, pueden buscar las entrevistas. Yo en muchas entrevistas dije que debería quitarse la deuda política y que se va a hacer ese cambio. Así que, presidente Nayib Bukele, salvadoreños, cuenten con los votos de la bancada 100 para hacer ese cambio que todos estamos... Bien. Ahí dice él que ya va a salir algún pasmado terengo. Y vean, yo no necesito insultar a alguien para poder exponer mis ideas. Yo sí tengo educación. Y lo que muchos salvadoreños les recriminan o les exigen a los diputados es que no esperen a que el presidente les diga qué tienen que hacer. Si tienen la iniciativa, pues háganlo. Él dice que él tenía la iniciativa desde hace años, desde no sé cuándo que dio una entrevista, pero ¿y por qué nunca lo propuso en alguna plenaria? ¿Por qué nunca propuso eliminar la deuda política si es que ya lo venía él diciendo? O sea, aquí a mí no me importa cuál sea su opinión o a la gente, a los salvadoreños, no nos importa la opinión que tenga un diputado, lo que nos importa es el trabajo que hace en la asamblea. De nada me sirve a mí que él haya estado tantos años a favor de quitar la deuda política si nunca lo va a hacer, si nunca él toma la iniciativa para quitar la deuda política. Tiene que salir el presidente a decirles que lo hagan para que ellos tomen acción. Y esto sucedió también hace unos meses cuando ellos tenían asignado una gran cantidad de presupuesto para sus asesores. Recordemos, hasta mostraron las listas de asesores que costó que lo hicieran, pero tenían asignado un presupuesto para eso y salió el presidente Bukele en cadena nacional a decirles que se tenían que rebajar ese presupuesto y hasta entonces lo hicieron, no porque no lo iban a hacer. Fue cuando Claudia Ortiz les metió el golazo que dijeron que ella se asignó $20,000 de presupuesto. Entonces imagínense, si el presidente no mete sus manos, eso hubiera ocurrido. Claudia Ortiz tuviera $20,000 asignados para sus asesores y los demás diputados tuvieran apenas, me parece que eran $14,000. Entonces, eso es lo que le recrimina la gente. Y la gente que critica este tipo de cuestiones no son pasmados ni son terengos. Simplemente tienen criterio propio. Y les voy a poner un ejemplo. Es como la gente que apoya al presidente Bukele, pero que está en contra de la minería. Si está en contra de la minería, no quiere decir que sea pasmado o sea terengo. Sí quiere decir que usted tiene criterio propio. Usted puede decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala de la que están haciendo los políticos. Y eso no los hace menos, ni los hace traidores, como les dicen ahora también, ni los pone en contra del presidente Bukele. Así de fácil. Hay quienes dicen que entonces esto lo está haciendo por cortina de humo. Vean, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cualquier cosa que haga un político. Y la siguiente cosa que haga, usted la puede ver bien o la puede ver mal y eso no quita una cosa o la otra.
A lo que me refiero es que usted puede estar de acuerdo con que quiten la deuda política y puede estar en desacuerdo con la minería y no pasa nada. O sea, igual con lo de los recibos, que recibimos el pago de los recibos de enero. Usted puede recibir ese pago y no necesariamente es para ocultar lo de la minería, como dicen algunos, es cortina de humo. No pasa nada, son cosas que suceden en la política, ya está. Pero eso sí, nadie es pasmado solo por tener un criterio propio. Así que en eso sí estoy de acuerdo con aquellos que les exigen a los diputados que ellos tomen la iniciativa y no esperen a que Nayib Bukele les diga qué hacer. Aquí también tengo la reacción de Ernesto Castro, que es el presidente de la Asamblea, donde él se pone también a apoyar lo que Nayib Bukele está diciendo. Dice un paso necesario y correcto desde todo punto de vista, el hecho de quitar la deuda política. Iniciaremos de inmediato el análisis para poder proceder lo más pronto posible a la eliminación de la mal llamada deuda política. A él también le recriminan el hecho de que antes no hizo nada por quitar la deuda política y hasta ahora que el presidente lo dice, ahí sí lo quiere hacer. Entonces, bueno, cada quien tiene su opinión acerca de eso. Si usted tiene una opinión igual a la mía, póngalo en los comentarios. Y si tiene una opinión diferente a la mía, póngalo también en los comentarios. Si no está de acuerdo conmigo o si está de acuerdo con lo que estoy planteando acá. Y tenga por seguro que yo no lo voy a insultar por tener una opinión contraria a la mía. Yo sí tengo educación, repito. Ahí está, y vean, esto es lo que a mí no me parece de un diputado. Que alguien le pone ahí también no fue adecuado, digamos así, la crítica, porque tampoco hay que insultar lo que les estoy diciendo acá. Pero dice, son como la mascota que no hace algo si no le dan la orden, en lugar de ser proactivos. Esa es una nueva palabra para su diccionario, le dice un usuario en Twitter a Cristian Guevara. Solo siguen órdenes, le dice. Y él pone el video de 12 de junio del 2024 donde él dice que está a favor de quitar la deuda política, pero nunca propuso nada. Entonces de nada sirve que él diga una cosa si no hace nada. Y acá, vean, esto es lo que les iba a decir, que no me gusta que un diputado se exprese así o tenga esa como, no sé cómo decírselos, como que está a la defensiva en todo momento a las cosas que le va a decir a alguien. Por ejemplo, Romeo Lemus le dice, entonces llevarás tú la propuesta al pleno o a la comisión respectiva. Cristian Guevara le dice, o sea, ya que está diciendo que él está a favor de quitar la deuda política, entonces ahora sí van a llevar la propuesta, le pregunta Romeo Lemus. Y él le contesta, Cristian Guevara le dice, Romeo, me extraña que siendo periodista no sepas que esto está en la Constitución, no se puede cambiar con una simple iniciativa. Si desconoces el proceso, tendría que ser, con gusto te explico. O sea, hasta un poquito de pedante siento yo al diputado Cristian Guevara por una simple pregunta que le está haciendo Romeo Lemus, que si van a llevar entonces la iniciativa de cambiar la deuda, de quitar la deuda política. Entonces aquí es donde se los dejo a criterio de cada quien, qué les parece la postura de los diputados, si les parece bien que el presidente les esté diciendo constantemente qué es lo que tiene que hacer, que les esté enmendando sus errores, como fue cuando se habían asignado un presupuesto y el presidente les pidió que se lo bajaran. Ahí ustedes van a tener la última palabra. Pongan en los comentarios qué opinan acerca de eso. Muy bien, y ahora sí vamos a ver cómo es que tienen que hacer los diputados o qué pasos tienen que seguir para poder cambiar la deuda política. La verdad es que no lo tienen difícil. Vean, y esto es la ventaja, entre comillas, ya vamos a ver bien esto, de por qué no tienen difícil el hecho de cambiar o quitar la deuda política. Dice, El Salvador aprueba agilizar cambios a su constitución. Esto fue el 30 de abril del año 2024, justo un par de días antes de que cambiara la asamblea. Recordemos que en el 2024 hubo elecciones y cambió la asamblea. Digo cambió porque pasó de tener 84 diputados a tener ahora 60
y cambiaron algunos rostros. Ya no vimos a algunos diputados, por ejemplo, del FMLN, ya no los eligieron y cambió un poco, pero la mayoría de rostros siguen igual, los de Nuevas Ideas y un par ahí de la oposición. Pero cambió porque hubieron elecciones. Entonces, ¿qué dice la ley acerca de hacer modificaciones a la Constitución? Esto lo expliqué yo en este video que les hice hace ya varios meses, hace 8 meses dice ahí. Les expliqué cómo tiene que actuar la Asamblea Legislativa para poder cambiar la Constitución. Y aquí está. Ellos en ese entonces, cuando modificaron, solo hicieron una propuesta de modificación, digámoslo así. Porque el artículo 248 de la Constitución es el que evita o es el que sienta las bases para poder cambiar cualquier artículo de la Constitución, incluyendo ese artículo de la deuda política, donde estipula que debe de existir la deuda política. Para poder modificar la Constitución, ellos modificaron primero este artículo 248. Pero ¿qué sucede? Toda modificación a la Constitución tiene que primero proponerse la modificación en una asamblea, y la siguiente asamblea que entre tiene que ratificar ese cambio. Solo así se puede cambiar la Constitución. Entonces, en la asamblea pasada, antes de que cambiara la nueva asamblea, hicieron la modificación del artículo 248. Y ahí es donde les pusieron de que para que se pueda hacer una reforma, vean, esto era antes de la reforma del artículo. Decía, para que la reforma de un artículo pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente asamblea con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Pero ahora ellos le cambiaron y le pusieron que para que una reforma entre en vigencia, una reforma de cualquier artículo de la Constitución, dice, deberá ser ratificada por la siguiente asamblea con 2/3 o por la misma asamblea legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Entonces, ¿qué hicieron los diputados? Le quitaron el seguro que tenía, digámoslo así, la Constitución, y ahora ya no se podrá modificar o ya no habrá necesidad de que hayan 2 asambleas diferentes para poder cambiar un artículo. Se podrá hacer con una asamblea legislativa con la que esté vigente, pero se necesitan más de las 3/4 partes, o al menos las 3/4 partes de diputados electos, que la bancada Cian los cumple y hasta sobrepasa ese número. O sea que ahora lo único que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es ratificar este cambio que hicieron. Nada más. O sea, esto lo hicieron antes de que cambiara inteligentemente, lo hicieron antes de que cambiara la Asamblea, 2 días antes. Entonces, este cambio quedó pendiente a ser ratificado. En esta Asamblea lo pueden ratificar y a partir de que se publique en el Diario Oficial esta modificación, ya va a quedar vigente. O sea, de que tienen que ratificarla y después van a poder cambiar cualquier artículo que quieran de la Constitución. Y entonces van a poder cambiar o quitar el artículo que habla sobre la deuda política. Así es, ese sería el paso a paso que tiene que hacer la Asamblea. Primero, ratificar el cambio que ya hicieron en la Asamblea pasada. Una vez esté ratificado, se publica en el Diario Oficial y entra en vigencia. Y ahora sí, modificar cualquier artículo que quieran de la Constitución. Esto levantó muchas críticas en ese momento cuando ellos hicieron la modificación en la asamblea pasada, porque prácticamente van a tener ellos el derecho o van a tener el poder para cambiar cualquier artículo que ellos quieran de la Constitución. Antes lo que se hacía era que se cambiaba un artículo y cuando venía la nueva asamblea, o sea, cuando venía la elección de diputados, la gente decidía si votar por los diputados, nuevamente votar por aquellos diputados que estaban queriendo cambiar la Constitución, o poner a otros diputados que revirtieran ese cambio, o al menos que no lo ratificaran. Entonces, así es como se actuaba para poder cambiar la Constitución. Ahora no. Ahora ellos tienen el poder de poder
valga la redundancia, cambiar cualquier artículo que deseen de la Constitución, y algunos esto lo ven un poco peligroso porque les pongo un ejemplo sencillo. Si el hecho de que se quitara o se prohibiera la minería acá en El Salvador era porque o digamos que atentaba contra algunos artículos de la Constitución, aquellos que dicen que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al agua y todo eso. Entonces, la minería iba en contra de esos artículos, había un conflicto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora que ya está aprobada la minería nuevamente, si hay algún artículo que entre en conflicto con la minería, lo que pueden hacer los diputados es cambiarlo. O sea, modificar ese artículo para que deje de estar en conflicto con la minería. Es algo que pudieran hacer, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero ese es el peligro que muchos veían en aquel entonces de que los diputados de la bancada CIAN tuvieran el poder de modificar cualquier artículo de la Constitución. Entonces, por acá les dejo también ese dato para que todos los salvadoreños lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es tener los ojos bien abiertos, estar al tanto de todo lo que suceda en la política, y más si ellos se meten a modificar la Constitución, hay que estar alertas y conscientes de que también se les entregó, ¿verdad?, la potestad de poder hacerlo porque ellos son la mayoría en la Asamblea. Y la gente votó por ellos, así funciona la democracia, aunque a algunos no les guste. Así que solo nos queda estar pendientes de lo que pueda suceder, y yo acá les voy a estar informando, obviamente, de todo lo que suceda con este tema y con otros temas siempre de la actualidad de El Salvador. Así que pongan en los comentarios su opinión acerca de este tema, qué opinan de quitar la deuda política, qué opinan de la reacción de los diputados, de la reacción del presidente Bukele, que siempre él tiene que decir qué hacer. Entonces pongan su opinión en los comentarios, ya que están ahí abajo, den pulgar arriba, suscríbanse al canal, siempre dando clic en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Así que gracias por estar pendientes del canal. Por acá hay más videos que ustedes pueden consultar siempre desde la actualidad de El Salvador en el punto de vista del análisis objetivo.